Necesitamos presión de vapor del... Ahí está. En el ejercicio 11, a 25 grados centígrados, la presión de vapor del agua pura, ahí nos dicen, es de 23,76 milímetros de mercurio. Normalmente la mayoría de los libros no te dan esos datos porque ya en su parte teórica te indican, ¿no? Entonces, eso es un poquito también lo malo de ir copiando ejercicios de libros. Bueno, primeramente para hallar el KI necesitaríamos hallar el grado de disociación, pero para hallar el grado de disociación necesitamos el factor de Van Hoff, ¿no? Una tras otra necesitamos siempre algo que calcular, ¿no? Por ejemplo, sales 1,1, como el ácido propiónico, como ácidos 1,1 o iones 1,1, la constante de ionización dijimos que es la concentración de alfa cuadrado entre 1 menos alfa, ¿no? La concentración ya tengo, ¿no? Que es 0,01 molar. El grado de disociación me faltaría y eso se calcula con el factor de Van Hoff, porque el factor de Van Hoff es el... Perdón, al revés. El grado de disociación es el factor de Van Hoff menos 1 entre iones totales menos 1, ¿no? Entonces necesitamos uno tras otro, el más cercano sería el factor de Van Hoff, que calcularíamos con la propiedad coligativa, porque la propiedad coligativa me dice que el descenso del punto de congelación es igual al factor de Van Hoff por la constante por la concentración, ¿no? Entonces, bajo esos datos, hallamos primeramente el factor, porque el descenso me indica que es de 0,0193 Kelvin, es lo que está descendiendo. El KF del agua es 1,86 Kelvin kilogramo mol, y la concentración está preparado a 0,01 molar, que es mol kilogramo. Entonces, eso debe salir adimensional, ¿no? Kelvin con Kelvin, mol con mol, Kelvin con Kelvin, y listo. Y así tendremos el factorcito de Van Hoff. ¿Cuánto obtienen, chicos? 1.038. 1,038. Muy bien. Con eso ya podríamos calcular el grado, porque el grado, de acuerdo a la formita que les he colocado acá, el grado ya es el factor de Van Hoff, que es 1,038 menos 1 entre iones totales. Como es ácido propiónico, el ácido propiónico se disocia en el protón y en el propionato, o sea, en dos iones, ¿no? Todos los ácidos débiles monopróticos siempre se disocian en dos, en el ácido, que es el hidrógeno, cargado positivamente, y su respectiva base conjugada, que en este caso sería el propionato. Entonces tiene dos iones totales. Entonces el grado sería 0,038. Y una vez ya tengo el grado, ahora ya podría calcular la constante de disociación del ion, ¿no? El KI sería igual a la concentración, que ya dijimos que es 0,01 molar. Si lo dividimos entre 1 molar, queda dimensional, por el grado, que sería 0,038 al cuadrado. Todo esto dividido entre 1 menos 0,038. Y esa sería la constante de disociación del ácido propiónico, ¿no? Que tendría su nombre especial, que eso lo vamos a ver en pH, que se llamaría Ka. Doctor, a mí me sale 1,5 por 10 a la menos 5. 1,5 por 10 a la menos 5. Muy bien, ese será el KI, ¿no? La constante de disociación iónica del ácido propiónico, ¿no? Estamos en el ejercicio 27. Por subirlas, yo no tenía la respuesta. Ahí está, ácido propiónico.
Ahora, el inciso B me pide la presión de vapor a 25 grados centígrados, ¿no? Para eso, tendríamos que calcular en primer lugar la fracción molar, ¿no? La fracción molar del soluto, porque la fórmula para descensos de presión de vapor, hay que recordar la formulita para el inciso B, que me indica que el descenso de la presión de vapor es igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. Entonces, me faltaría ya la fracción molar del soluto, que son los moles del soluto sobre moles totales. Moles del soluto ya más o menos tendría, ¿no? Porque no olviden que está preparado 0,01 molar. ¿Eso qué significa 0,01 molar? Significa 0,01 moles del soluto sobre kilogramo de solvente. Entonces, moles del soluto obviamente serían 0,01 moles. Lo que me faltaría serían los moles del solvente, que lo haríamos a partir de, porque es por kilogramo, esos son 1000 gramos. Y sabemos que un mol de agua pesa 18 gramos. Esto, si mi memoria no me falla, tendría que salir 55,5555. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí, no ve? Muy bien, moles. Y los moles totales, obviamente, si sumamos los moles totales, sumando el soluto con el solvente, sería 55,56, ¿no? O sea, no va a afectar en nada casi. Cuando son diluidos, los moles totales casi corresponden a los moles del solvente, como en este caso, ¿no? 55,56 moles, ¿no? Podríamos hacer como si fueran moles del solvente, nomás los moles totales, porque no va a afectar significativamente. Entonces, para hallar la fracción molar del soluto, que serían los moles del soluto, entre los moles totales, ¿cuánto sería la fracción molar del soluto? Sería 1,80 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Muy bien. Ahora sí calcularíamos el descenso, la presión de vapor a 25 grados centígrados, ¿no? Pero para eso nosotros sabemos que el descenso de la presión de vapor es la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la mezcla. Entonces, combinando esta ecuación con esta ecuación, la presión de vapor de la mezcla será igual a ¿a qué? Me voy a tratar de hacer un despeje rápido y veloz. Presión de vapor menos fracción. Ya, entonces va a ser a 1 menos la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. Combinando esas dos ecuaciones. A ver, otra vez veré. Presión de vapor sería igual a esta. Fracción molar del soluto menos. Sí, ¿no? Listo, esa sería la fórmula entonces. Combinando esas dos fórmulas. Entonces, la presión de vapor de la solución o de la mezcla será igual a 1 menos 1,8 por 10 a la menos 4 por 23,76 milímetros de mercurio. Y así tendríamos la presión de vapor de la mezcla en milímetros de mercurio a 25 grados centígrados. 0,996. No creo, tendría que ser 23, algo. Sí, doctor, a mí me sale 23,76. ¿Cuándo cambia? Tal vez en los últimos decimales, ¿no? Debe salir.
distinto. Es que ha salido muy diluido, ¿no? Está muy diluido. Fracción molar del fruto es 1,8 por 10 a la menos 4. Eso es 0,00, ¿no? Y eso ha hecho que la presión de vapor ha debido bajar, ¿no? De 23,76 ha debido bajar a 23,755 algo, ¿no? Entonces, pero estás redondeando ya directamente, y por eso no se nota. Debe ser 50 y algo. 23,750 y cuánto obtienen. 23,755. Eso le colocaremos, 700. Para demostrar que está bajando algo, no mucho, pero está bajando, ¿no? Porque tiene que haber un descenso de la presión de vapor, 755. Esa será, por lo tanto, la nueva presión. Si bien del solvente puro era 23,76, si se prepara el ácido propiónico a concentración 0,01 molar, que es diluido, la presión de vapor bajaría hasta 23,755, ¿no? Una disminución muy leve, pero sí hay, ¿no? Por efecto de la mezcla, del preparado de la disolución. Eso, chicos. Muy bien. Esto sería el ejercicio número 27. Entonces, a ver, tacharemos el 27. Ahora nos tocaría el 32. Vamos al ejercicio número 32. A ver qué nos dice el 32. Dice, se disuelven, perdón, se disuelven 0,18 gramos de ácido láctico en 100 gramos de agua. Y se observa que la presión osmótica a 25 grados centígrados es de 0,534 atmósferas. Determine el grado de disociación y la constante de disociación iónica, ¿no? Que como es ácido láctico, en pH se conoce como Ka, ¿no? La constante de disociación del ácido débil. En este caso estamos usando presión osmótica, pero necesitaríamos tenerlos en unidades de concentración, ¿ya? Cuando son soluciones diluidas, la concentración molar es lo mismo que la concentración molar, ¿ya? Se asume eso en diluidos, pero ya por debajo de, más o menos se estima por debajo de 0,2 molar o 0,1 molar, ya se considera diluido. Vamos a ver si esto está diluido. Primeramente calcularemos su concentración molar, que serán los 0,18 gramos de ácido láctico entre los 100 gramos de agua, ¿no? Los gramos de agua tienen que llegar hasta kilogramos, entonces un kilogramo tiene 1000 gramos. Ya, esos gramos ya se volvieron kilogramos. Ahora, el de arriba tiene que quedar en moles. Un mol de ácido láctico. Esto ya habíamos hecho anteriormente. El ácido láctico es el ácido hidroxipropanoico, que sería... a ver, si está bien. Tendría 3 carbonos, 3, 4, 5, 6 hidrógenos y 3 oxígenos. Muy bien. Carbono pesa 12, hidrógeno 1, oxígeno 16. Entonces el ácido láctico pesará 90 gramos mol, según yo. A ver, ustedes chicos me corrijan. Sí, ¿no? Muy bien, 90 gramos. Entonces un mol pesa 90 gramos. ¿Cuánto será su concentración molar, que es mol kilogramo?
0,02. 0,02, ¿no? Por debajo de 0,1 normalmente se considera diluido, ¿no? Por debajo de 0,1. Y luego ya es inestable, no es intermedio, sería entre 1 y 0,1. Y a partir, arriba de 1 ya es concentrado, ¿no? Por encima de 1 molar ya es concentrado. Entre 1 y 0,1 hay que hacer los cálculos respectivos para ver si es distinto o no. Pero por debajo de 0,1 normalmente se consideran soluciones diluidas. Podemos asumir, como es agua también, y el agua, su densidad del agua es 1, esa es la gran ventaja. Como la densidad del agua es 1, esto también podríamos asumir como si fuera 0,02 mol litro. ¿Ya? Se puede asumir por la densidad del agua, que es 1. Y ya, ¿no? La propiedad correlativa que es presión osmótica me indica que la presión osmótica es igual al factor de Van Hoff por la concentración por RT. Entonces el factor de Van Hoff sería igual a la presión osmótica, que es de 0,534 atmósferas, entre la concentración, que dijimos que es 0,02 mol kilogramo, por la constante, ya que es atmósferas. Entonces, la constante de también en atmósferas. 0,082 atmósferas litro por la temperatura que me indica 25 grados centígrados. Esto tiene que salir adimensional. Que atmósferas con atmósferas, mol con mol, Kelvin con Kelvin. Ahora aquí, ese litro con kilogramo se simplifica con la densidad de la disolución, ¿no? Por eso para elevar de concentración molar a molar, el factor de corrección siempre es la densidad. Pero en este caso, como estamos asumiendo que es diluida y que va a primar la densidad del agua, que es 1, entonces 1 kilogramo es lo mismo que 1 litro. ¿Listo? Por solución diluida. Y así tendríamos el factor de Van Hoff. Doctor, a mí me sale 1,093. ¿93? Sí, doctor. Ya, muy bien, 1,093. Perfecto. Ahora, para hallar el grado, como hicimos hace un momento, la formulita, el grado de disociación será igual al factor, que es 1,093 menos 1 entre iones totales. Lo mismo que el anterior del propiónico, el láctico hace lo mismo. El ácido láctico, que es monoprótico, se disocia en el protón y en el lactato. Entonces, 2 iones. Entonces, será 0,093. Y finalmente el Ki o el Ka, que se conoce preferentemente, el Ka sería igual a la concentración que dijimos que es 0,02 por el grado, que es 0,093 al cuadrado, entre 1 menos 0,093. Y este será la constante de disociación del ion, o en pH se conoce como Ka. 1,91 por 10 a la menos 4. Muy bien, 1,91 por 10 a la menos 4. Este será el Ka, o en este caso, la constante de disociación del ion, ¿no? Iónica, del ácido láctico. Entonces, las constantes de disociación iónica, o el Ka, por ejemplo, de los ácidos débiles, se ha calculado de esta manera, mediante propiedades coligativas o también mediante curvas de titulación, que lo vamos a analizar el siguiente tema que empezamos mañana, que es pH. ¿Listo? Esto será el ejercicio número 32. 32 resuelto. Finalmente, el 35. Vamos al ejercicio número 35. A ver, ¿qué dice el ejercicio número 35?
Esta pero hemos resuelto, chicos. Justamente este es del libro de Chan. Y del libro de Chan hemos resuelto cuando vimos esta parte del equilibrio de Gibbs-Donald, porque es el único ejercicio que también he logrado encontrar en cuanto al equilibrio de Gibbs-Donald. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, el 36, chicos, no, el 35. Ya estoy mirando mal. 36 te quieren resolver. El 36 ya hemos resuelto con el equilibrio de Gibson, ¿no? 35, dice, ya estoy ciego, 35. Es otra vez con el ácido láctico. A ver, veamos otra vez con el mismo ácido láctico, pero ahora con otra propiedad coligativa. Dice, no, se tiene una solución de ácido láctico que su punto de congelación es de menos 0,18 grados centígrados. Su KI dice que es 1,38 por 10 a la menos 4, que nosotros hemos hallado 1,91, ¿no? Bueno, casi cercano entonces a lo que indica. Aunque eso está, creo que está medido a 37 grados centígrados. Bueno, eso también puede cambiar. Las constantes de equilibrio, lo único que modifica son la temperatura. Bueno, de todas maneras, aquí dice que su KI es 1,38 por 10 a la menos 4. Determinar la concentración del ácido láctico, ¿no? O sea, a qué concentración está preparada. Inciso B, grado de disociación iónica. Inciso C, presión de vapor a 37 grados centígrados. Si la presión de vapor del agua pura a 37 grados centígrados es de 47,121 milímetros de mercurio. Listo. Para el inciso A, creo que empezaríamos con el B, ¿no? Aquí está algo, ¿no? ¿Qué está faltando aquí? Tengo punto de congelación y caí. Con el punto de congelación tengo dos incógnitas, que es el factor de Van Hoff y concentración. Con el KI tengo dos incógnitas, que es concentración y grado. Guay. Hay que combinar entonces tres fórmulas. Porque, a ver, la primera fórmula, que es con la propiedad coligativa descenso del punto de congelación, sé que es el factor de Van Hoff por la constante por la concentración molar. De esta ecuación, fíjense, tengo dos incógnitas. Uno que es el grado y otro que es la concentración, justamente lo que quiero. En esta ecuación tengo dos incógnitas. En la otra, con el KI, que es la concentración por alfa cuadrado entre 1 menos alfa. Pues aquí estamos en las mismas, ¿no? Porque no sé cuánto es la concentración, tampoco sé cuánto es el grado. Y la última que me indica que el factor de Van Hoff, perdón, que el grado de disociación es al factor de Van Hoff menos 1 entre el grado menos 1. Y en esta ecuación no sé cuánto es el grado, tampoco sé cuánto es el factor. Entonces tengo concentración, factor y grado, tres incógnitas, tres ecuaciones. Tengo un sistema de tres incógnitas con tres ecuaciones, por lo tanto se puede ir resolviendo. Aquí no es grado, ¿no? Este es número de iones totales. Así. Iones totales sí sé porque el ácido láctico va a generar dos iones. Ahora lo que tenemos que ver es cómo unimos cada uno de estos. ¿Cuál me conviene? Con
con la última podría correlacionar entre grado y factor. No sé cómo unificar las tres fórmulas. Tengo un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas con 3 ecuaciones. Bueno, resolveremos, pues. Quería hacer una única ecuación, pero parece que no va a ser posible. Hay que ver cómo nos las apañamos. El descenso es el punto de congelación del agua, que es 0 grados centígrados, menos 0,18, en total está descendiendo 0,18, ¿no? Entonces aquí está descendiendo 0,18 Kelvin, que será igual al factor de Van Hoff, que desconozco, por el KF, que es del agua, 1,86 Kelvin kilogramo mol, ¿no? Ya, todo lo voy a colocar solo valores numéricos porque todos se van a expresar en Kelvin kilogramo mol, ¿ya? Entonces, solamente colocaré números porque así voy a tener el sistema de ecuaciones. Y la concentración va a ser lo mismo que concentración molar. Aquí lo voy a colocar. La concentración va a ser concentración molar. En la segunda ecuación voy a tener la constante, que es 1,38 por 10 a la menos 4. Será igual a la concentración, que va a ser lo mismo que concentración molar, por el grado menos al cuadrado entre 1 menos alfa. Y en el último, el grado va a ser igual al factor de Van Hoff menos 1 entre iones totales van a ser 2. 2 menos 1 sería, 2 menos 1 va a ser 1. Entonces, esto me va a quedar que el grado va a ser al factor de Van Hoff menos 1. ¿No? Ahora, esto, unificar, esto está grave, unificar. ¿Cómo unificamos, chicos? Ya, de todas maneras, esto lo llamamos ecuación 1, esto lo llamamos ecuación 2 y esto lo llamamos ecuación 3. Estoy buscando una manera óptima, pero no se me ocurre. Temo que se me vuelva muy complicado. A ver, de ahí puedo despejar I, que va a ser igual a esta, y de aquí puedo despejar M. Y lo haremos todo con respecto a alfa, pues. Ya, me va a salir una ecuación, creo, cúbica. Si mis cálculos mentales no están fallando. Pero, por ejemplo, de la ecuación 2 puedo despejar la concentración molar, que me va a salir con alfa cuadrado. Y una vez que tenga despejado de la ecuación 2 la concentración molar, los reemplazo en 1. Y así voy a tener solamente el factor de Van Hoff con el grado, y finalmente los reemplazo en la ecuación 3 y voy a tener todo con respecto al grado. O si quieren, con respecto al factor de Van Hoff. Creo que sería lo más óptimo, ¿no? Esto ya es más matemática, ¿no? Una vez que tenemos las tres ecuaciones, tenemos que ver matemáticamente cómo lo resolvemos. Este ejercicio, entonces, más es matemático, ¿no? Eso hay que ver. Por eso se os ocurre de otra mejor manera, más simple que a mí, que me estoy queriendo complicar la vida, creo. Pero lo que yo veo es que de la ecuación 2 podemos despejar la concentración molar, ¿no? Y de aquí despejo la concentración molar de la ecuación 2, me va a quedar 1,38 por 10 a la menos 4, multiplicando a 1 menos alfa entre alfa cuadrado. Eso me va a quedar despejando la concentración molar. Eso, digo, lo reemplazo en la ecuación 1. ¿No? Eso lo voy a reemplazar en la ecuación 1.
Entonces, aquí voy a tener 0,18, que será igual al factor de Van Hoff por 1,86 por, ahora sí, en vez de colocar concentración molar, colocaría todo eso que despeje de la ecuación 2, 1,38 por 10 a la menos 4, 1 menos alfa entre alfa cuadrado. Y de ahí despejo el factor de Van Hoff y lo unifico en 3, ¿no? De aquí voy a despejar el factor de Van Hoff. Entonces, despejando el factor de Van Hoff, voy a tener a 0,18 por alfa cuadrado, todo esto dividido entre 1,86 por 1,38 por 10 a la menos 4, 1 menos alfa, ¿no? Ahora, esto sacaríamos un valor numérico. Todo esto, a ver, colóquenle todo esto en su calculadora así para tener un solo valor numérico. Y así tendremos que el factor de Van Hoff es igual a ese valor que vamos a hallar entre alfa cuadrado 1 menos alfa. $701.26. 701,26. Muy bien. Eso finalmente los reemplazamos en 3. Y así tendremos que el grado de disociación es igual al factor de Van Hoff, que hemos hallado que es 701,26 alfa cuadrado. Uy, ¿por qué no puedo escribir alfa cuadrado? Alfa cuadrado entre 1 menos alfa menos 1. Entonces, fíjense, aquí ya tengo todo con respecto a alfa, ¿no? A lo que veo me va a salir una ecuación cúbica y resolveríamos esa ecuación cúbica con respecto a alfa. ¿Y cómo? Yo creo que todo esto lo mejor sería multiplicarlo por 1 menos alfa. Todo por 1 menos alfa para que ese de abajo se elimine. Entonces, alfa por 1 menos alfa va a quedar, desglosándole ya totalmente, va a quedar alfa menos alfa cuadrado, será igual a 701,26 alfa cuadrado menos 1, que sería 1 menos alfa, que sería menos 1 más alfa. Espero que salga un valor razonable. A ver, este alfa con alfa obviamente se va a simplificar. Alfa con alfa se va a simplificar. Y finalmente despejando alfa, pasando a un lado respectivamente, voy a tener que 701,26 alfa cuadrado más alfa cuadrado será igual a 1. Entonces, alfa será igual a la raíz cuadrada de 1 entre 702,26, ¿no? Porque 701,26 más 1 va a salir 702, ¿no? Hay que sumar alfa cuadrado con alfa cuadrado. Y esa sumatoria de alfa cuadrado, pues al otro va a haber obviamente a dividir. Entonces, alfa será ese el valor. No, esto era más matemática, chicos. Supongo que esto va a ser un valor muy pequeñito, ¿no? Por 10 a la menos algo. 0,0377. 0,0 377. 277. 300, doctor. 3. Hay 377. Ay. 377.
77. Muy bien. Eso era más, chicos, matemático. Si ustedes encuentran otro camino más simple, la clave es que tengamos aquí estas tres ecuaciones, ¿no? Uno que era con la propiedad coligativa de descenso, el otro que era con la constante de disociación del ácido, y el otro, la relación entre el grado de disociación y el factor de Van Hoff. Entonces ya tenía tres incógnitas con sus respectivas tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Y eso ya cada uno ve cómo va resolviendo. Al final eso ya es más matemática, ¿no? Eso es más matemática y ustedes lo pueden resolver como mejor les parezca. Pero yo resolví de esta manera y hallé que alfa es 0,0377 o 3,77% está disociado, ¿no? Entonces, inciso B, resuelto. Inciso A, que es la concentración, ahora eso ya es ir hallando nada más, ¿no? Por ejemplo, aquí que ya tenía este despejado, ahí lo voy a, porque ya tengo el grado. Como ya tengo el grado de disociación, puedo hallar la concentración molar, por lógica, ¿no? Entonces, ahí lo voy a reemplazar la concentración molar para hallar el inciso A. La concentración molar, por lo tanto, será a 1,38 por 10 a la menos 4, multiplicando a 1 menos el grado, que era 0,0377, entre el grado al cuadrado, que sería 0,0377 al cuadrado. Sí. Esto obviamente va a salir en mol kilogramo, ¿no? Porque es concentración molar, debemos quedar de acuerdo. Que bueno, prácticamente es también lo mismo que mol litro, por soluciones diluidas. Cero coma 116. 0,116 mol litro o mol kilogramo, ¿no? Que es por soluciones diluidas, tendría el mismo valor. Eso. Ahora, ¿qué más pedía? Presión de vapor. Eso determinamos como lo anterior hemos hecho, primeramente hallando fracción molar del soluto. Aquí lo hicimos. Aquí, ¿no? Eso se hace a partir de la concentración molar. Calculamos los moles del soluto, calculamos los moles del solvente, calculamos los moles totales, hallamos fracción molar del soluto. Luego determinamos por la propiedad coligativa el descenso respectivo de la presión de vapor, ¿no? Entonces, haremos el mismo análisis para el inciso C. Primeramente hallaremos fracciones molares, ¿no? Para eso necesitamos los moles. Entonces, moles del soluto son 0,116 moles. Moles del solvente, ya hemos hallado esto, ¿no? Un kilogramo es 1000 gramos. 1000 gramos entre 18 dijimos que se obtiene 55,555, etcétera, ¿no? Hasta el infinito. Moles. Sumando eso tendríamos los moles totales, que sería 55, aquí va a cambiar un poquito, no va a cambiar mucho, pero va a cambiar 55,671, creo. A ver, ¿mi sumatorio está bien o está mal? Moles totales. Y hay que sumar los moles del soluto más los moles del solvente. Sí, doctor, está bien. Muy bien, ahora hallamos la fracción molar del soluto.
que serían los 0,116 moles entre los totales, que serían los 55,671, y esa sería la fracción molar del soluto. Doctor, ¿Sí? en la concentración me sale diferente. ¿Cuánto? 934. ¿Qué dicen? ¿Están con 0,116 o con 0,934? 0,0934. Sí, 0,0934 o 0,116. ¿Cuál es la concentración molar? ¿Qué dicen, chicos? Igual, doctor, me sale 0,0934. Ya, muy bien. Entonces haremos la corrección respectiva. 0, pues haremos este. 0,0934. Eso significa que aquí va a alterar 0,0934. Eso significa que aquí también va a alterar, que será de 55,6484. ¿Qué dicen? ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí también va a alterar 55,6484. Ahora sí, ¿cuántos? Ah, no, eso tiene que corregir, ¿no? Ya sí va. Ya no sería este valor, sino sería 0,0934. Ahora sí, ¿cuánto sería esa fracción molar del soluto entonces? Doctor, sale 1,68 por 10 a la menos 3. 1,68 por 10 a la menos 3. Finalmente, el descenso de la presión de vapor, como es una solución electrolítica, tiene que ser el factor de Van Hoff. Aquí no hemos hallado, ahorita vamos a hallar cuánto es el factor de Van Hoff, por la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. Hallaremos el factor de Van Hoff porque no tenemos, ¿no? Si el grado de disociación era 0,0377, el factor de Van Hoff, como es, ¿de qué ácido era? Ácido láctico, ¿no? Si era de ácido láctico, del ejercicio número 35, a ver, revisaremos el pool, 35, si es ácido láctico, eso es diatómico, perdón, eso significa que son dos iones, un ion positivo y un ion negativo. Entonces, si el grado era 0,0377, el factor vale 1,0377, ¿no? Entonces, el descenso de la presión de vapor será igual a 1,0377, que será el factor de Van Hoff, por el grado de disociación, perdón, por la fracción molar del soluto, que es 1,68 por 10 a la menos 3, por la presión de vapor del solvente puro, que era 37 grados centígrados, 47,121. 47,121 milímetros de mercurio. Y ese será el descenso de la presión de vapor, que va a ser un valor pequeñito seguramente. 0,0821. 0,0821 milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿cuánta es la presión de vapor? Bueno, para hallar eso,
la presión de vapor finalmente, aunque hemos heredado una fórmula unificada, para eso haciendo de manera desglosada, el descenso de la presión de vapor es igual a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la mezcla. Entonces, la presión de vapor de la mezcla será igual a la presión de vapor del solvente puro menos al descenso de la presión de vapor. Entonces, la presión de vapor de la mezcla será igual al del solvente puro, que es 47,121 milímetros de mercurio, menos el descenso, que es 0,0821 milímetros de mercurio. Y esa será la presión de vapor. Obviamente va a descender, pero no va a descender mucho, ¿no? Va a ser 47, no sé, 0 algo, ¿no? 47,0389. ¿Así? 47,0389. Sí, sí, doctor. Muy bien. Esta será, por lo tanto, la presión. Si ha descendido del solvente, que era 47,121, pero en este caso ha descendido un poquito más, porque estaba un poquito más concentrado que el anterior, ¿no? Está un poquito más concentrado, porque es más apreciable el descenso. Cuanto más concentrado, el descenso es más apreciable de la presión de vapor. Ahora, a lo que me he estado fijando aquí, al estar resolviendo, es que aquí hemos cometido un error en el anterior ejercicio. Porque en el anterior dichoso ejercicio me olvidé multiplicar el factor de Van Hoff, porque estas son soluciones electrolíticas. Así es para soluciones no electrolíticas, pero para soluciones electrolíticas, el descenso de la presión de vapor es igual al factor de Van Hoff por la fracción molar por la presión de vapor. Todo estaba bien, ¿no? Fracción de molar está bien, todo está bien, excepto cuando hemos unificado. Cuando hemos unificado, la presión de vapor va a ser igual a aquello. Entonces, el factor de Van Hoff está multiplicando a la fracción molar del soluto. Entonces, aquí va a alterar. Nos va a quedar 1 menos el factor de Van Hoff por la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. A ver si estoy haciendo bien, unificando las dos ecuaciones. En vez de colocar descenso, voy a colocar aquello. Voy a despejar. Voy a factorizar. Sí, va a quedar así. Eso significa que en la parte del paréntesis está mal, ¿no? A ese que es 1 menos hay que multiplicar el factor de Van Hoff. Aquí. Entonces tendrá que ser 1 menos el factor de Van Hoff, que era 1,038. Va a alterar, pero vamos a ver cuánto va a alterar a lo que hallamos, que es 23,755, ¿no? Va a alterar algo, pero esperamos que no sea tan significativo. Pero aquí hay que colocar el factor de Van Hoff, que es el 1,038. Para no borrar todo así lo voy a hacer. Por 1,8 por 10 a la menos 4, ¿no? Así. Entonces, ahí estaba el error, ¿no? Esto estaba resuelto como si fuera una solución no electrolítica, pero como es una solución electrolítica, tenemos que usar el factor de Van Hoff. Entonces aquí, estos últimos decimales ha debido de alterar algo. Esperemos que no mucho, pero ha debido alterar. Doctor, a mí me sale lo mismo, 23,755. Ya. Está bien, No pero sé. no ha alterado tan significativamente, ¿no? Solamente que conceptualmente estaba mal, ¿no? Porque también ese 1,038 no va a afectar tan significativamente cuando le multiplique por 1,8 por 10 a la menos 4, porque estaba muy diluido, ¿no? Cuando está muy diluido, ese es lo bueno, ¿no? Solamente esto sería perceptible si fuera concentrado. Si fuera concentrado, sí se marcaría
de manera significativa la diferencia entre las expresiones de vapor, ¿no? Pero aquí conceptualmente estaba mal, ¿no? Nos faltó colocar el factor de Banco porque son soluciones electrolíticas. Muy bien. 35 de suelto. Pasaremos a la práctica 8. Vayan pensando, chicos, qué ejercicios podemos ir resolviendo. Ya. Aquí haremos práctica número 8. Práctica 8. Igual, unos 5 ejercicios, vayan pensando. Los que no pueden habilitar su micrófono me dictan el ejercicio. Estoy mirando yo el chat para ir recepcionando los ejercicios que sugieren. Resolveremos 5 ejercicios. A ver, revisen su práctica, práctica 8. Y ahora aquí sugieren el 5. No entiendo ese 19.34. Ah, no, el eje es 19 y el 34. A ver, el 5, el 41, el 19, el 34, el 42 y el 40. Ya, 33 más. A ver, ¿hasta dónde podemos resolver? Empezaremos por el 5, ya, porque ya es 5, ¿no? Hasta el 20 dijimos que íbamos a pasar. Entonces, a ver, empecemos por el ejercicio número 5 de la práctica 8. ¿Ya? Entonces ya lo tacharemos porque ya lo vamos a tener resuelto ahorita. A ver, vamos a la práctica número 8. Práctica número 8, ejercicio número 5. Dice el 5, el óxido nítrico del escape de los automóviles contaminante del aire. Ya me dan entalpía y entropía, calcule constante de equilibrio a 1500. Ok, me piden las 25 y a 1500. Ok. Primeramente, la reacción química debe ser igualada y en este caso sí está igualada, ¿no? Si se fijan, aquí me indican que el nitrógeno es gaseoso más el oxígeno gaseoso. Se generan 2 óxidos nítricos o monóxidos de nitrógeno, que también es gaseoso. No, igualado, ya está igualado. Para eso me da la entalpía de formación. Y la entropía estándar a 25 grados, ¿no? Del nitrógeno, del oxígeno, como son elementos de referencia, su entalpía de formación estándar obviamente es nulo o es 0. No le colocaremos 0. Es 0, ¿no? Porque es el nivel estándar que se escogió. Pero del monóxido es 90,4. La entropía, en cambio, ya les dije, no es necesario estandarizar, ya se tiene los valores mediante cálculo de probabilidad, que es 191,6, 205 y 210,6. Listo, eso es por cálculo de probabilidad. Primeramente calcularemos la entalpía de la reacción química, ¿no? La entalpía de la reacción química y la entropía. Porque con esos valores de entalpía y entropía yo puedo calcular, por ejemplo, la energía libre de Gibbs estándar. Y una vez que tenga la energía libre de Gibbs estándar, puedo calcular la constante de equilibrio. ¿Listo? Entonces iremos por ese paso. Primeramente calcularemos la entalpía de esa reacción química. La entalpía de cualquier reacción química es la sumatoria de las entalpías de formación
de los productos menos la sumatoria de las entalpías de formación de los reactivos. Entonces, en este caso, la entalpía estándar para esta reacción química será 2 por 90.4 menos 0, 2 por 90.4. Entonces, la entalpía de la reacción química será 180,8 kilojoule mol. Listo, ya está. La entalpía ya lo tengo, que va a ser un dato que voy a necesitar. Lo mismo hacemos para la entropía, ¿no? La entropía de cualquier reacción química es la sumatoria de las entropías de los productos menos la sumatoria de las entropías de los reactivos. Entonces, la entropía de los productos en este caso sería 2 por 210,6 menos, esto hay que tener cuidado. Bueno, es un nitrógeno y un oxígeno, por lo tanto simplemente sumar 191,6 más 205. Y esta sería la entropía para esta reacción química medidas en Joule Kelvin mol. No sé si gana el negativo, creo que no logra ganar el negativo, va a ser positivo, creo. ¿Más cuánto? $24,6. 24,6. 6. Listo. Ahora podemos calcular con esto la energía libre de Gibbs, ¿no? La energía libre de Gibbs de cualquier reacción química en condiciones estándar es la entalpía de esta reacción estándar menos la temperatura por la entropía de esa reacción química, ¿no? Calculamos la energía libre de Gibbs. Primeramente calcularemos el inciso A, creo que pide a 25 grados centígrados. Vamos a ver. Sí, inciso A pide a 25 grados centígrados, ¿ya? Si como pide a 25 grados centígrados, haremos el cálculo a 25. Esto era 180,8 kilojoule mol. Menos la temperatura a 25 grados centígrados. Primero haremos a 25 grados centígrados, que sería 298 Kelvin por la entropía, que calculamos 24,6, pero en kilojoules sería 0,0246, ¿no? Para que se sumen entre kilojoules, si no, no se van a sumar. Hay que tener siempre cuidado. Kelvin con Kelvin, y así podré sumar y tener la energía libre de Gibbs en kilojoule mol. Doctor, a mí me salió 173,47. Muy bien, 173,47 kilojoule mol. Ahora, finalmente hallamos la constante de equilibrio que hemos hecho con la formulita que la energía libre de Gibbs de cualquier reacción química en condiciones estándar es igual al negativo de RT por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Entonces, de ahí despejamos y hallamos la constante de equilibrio. La energía libre de Gibbs dijimos 173,47 kilojoule mol será igual al negativo del 8,2
Lo vamos a multiplicar por 10 a la menos 3 para que sea kilojoule. Kilojoule Kelvin mol por la temperatura que ya escogimos, 25 grados centígrados, por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio, que es la incógnita, ¿no? Todo lo demás debía ser simplificable. Kilojoule con kilojoule, mol con mol, Kelvin con Kelvin, adimensional, ¿no? Entonces, de esa manera tendremos la constante de equilibrio. Díctenme cuánto sería la constante de equilibrio si despejamos de esta ecuación, ¿no? De esa ecuación estamos despejando y tendríamos que hallar la respectiva constante de equilibrio. Esto no olviden que es logaritmo neperiano. Doctor, a mí me sale 3,91 por 10 a la menos 31. No sé si está ahí. 3,91 por 10 a la 31. A la menos 31. A la menos 31. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Esa es la constante de equilibrio, 3,91 por 10 a la menos 31. Obtienen ese valor de esta ecuación. ¿Qué dicen los demás? Bueno, aceptaremos la respuesta válida de su compañera que nos indica que la constante de equilibrio es 3,91 por 10 a la menos 31. Ahora, para el inciso B, que me pide a otra temperatura que ya no es 25 grados centígrados, sino que para el inciso B me pide hallar a 1500, ¿no? Que es la temperatura dentro de los cilindros del motor donde se generan estos gases invernaderos. Entonces me pide a 1500, inciso B, a 1500 grados centígrados. Uno, podemos hacer con la misma fórmula de energía libre, otras volvemos, energía libre de Gibbs estándar es igual a la entalpía estándar menos la temperatura por la entropía. Esto ya tengo, nada más esta temperatura cambiaría por 1500, que sería 1773 Kelvin, ¿no? Porque hay que elevar a Kelvin. Calculamos la energía libre de Gibbs, con esto calculamos la constante de equilibrio. Es un camino para hacer. Otro camino, porque a partir de esta se ha deducido esta formulita que me indica que el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio a otra temperatura sobre la estándar es igual al negativo de la entalpía de la reacción química entre la constante R por 1 sobre la temperatura 2 menos 1 sobre la temperatura 1. También se puede calcular con esta, ¿no? Porque ya tengo la entalpía, tengo la constante, tengo las temperaturas iniciales y finales y podría hallar la constante de equilibrio final, ¿no? Entonces hay dos maneras de ir haciendo. De todas maneras, esta ecuación viene de esta ecuación. Entonces, no importa por dónde vayas, igual se va a obtener el mismo resultado. Por ejemplo, si usara esta última fórmula, tendría que colocar el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio que quiero a 1500 grados centígrados será sobre la que ya halle a 25, que es el 3,91 por 10 a la menos 31, ¿no? Será igual al negativo, aquí puedo colocar de la entalpía de la reacción química, que hallamos 108,8, perdón, 180,8. 180,8 kilojoule mol.
Esto lo dividimos entre 8,314, lo multiplicamos por 10 a la menos 3 para que sea kilojoule, ¿no? Por 1 sobre la temperatura final, que es a la que quiero, que sería 1500 grados centígrados, que en otras palabras es 1773 Kelvin, menos la inicial, que se midió a 25, que es 298 Kelvin. Entonces aquí, kilojoule mol con kilojoule mol, y estos kelvins, igual va a ser adimensional. Y de esa manera tendría la constante de equilibrio esto era a 25 grados centígrados, pero esto el que vamos a hallar va a ser a 1500 grados centígrados. A ver, despejen de allí y hallen la constante de equilibrio a 1500 grados centígrados. Doctor, me sale 9,076 por 10 a la menos 5. 9,076 por 10 a la menos 5. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Los demás también dicen que esa es la respuesta. Mira, ha cambiado, ¿no? A 25 era por 10 a la menos 31. Ahora a 1500 es por 10 a la menos 5. Si me hubieran pedido la energía libre de Gibbs, pues con esta fórmula, ¿no? Con esta calculamos cuánto será la energía libre de Gibbs a 1500. En condiciones estándar, obviamente, tiene que estar estandarizado. Y así, chicos, se resolvería energía libre de Gibbs estándar con constante de equilibrio. Bueno, entonces ya lo tenemos resuelto el 5. El siguiente sería el 19. Vamos a ver si el 19 es corto. Si es largo, ahí lo dejamos y el viernes podemos resolver. A ver, dice, considera la reacción, me dan el KP. No, hay que hallar fracciones molares. Vamos a tardar. El 19 vamos a tardar un poquito porque hay que hallar, como me dan el KP a 25 grados centígrados, me dan las concentraciones iniciales de los reactivos en un recipiente de 0,5 litros y me piden hallar la presión total en el equilibrio, energía estándar, constante de equilibrio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso vamos a tardar. Entonces, lo dejaremos para el día viernes. Muy bien, chicos. Aquí entonces terminaríamos la clase. Ahora analizaremos del examen, ¿no? El examen habíamos quedado de acuerdo para el día sábado, pero Stephanie me llamó y me dijo que va a ser medio complicado, pero ¿cuándo tendríamos entonces? Si no es este sábado, tendría que ser a más tardar al próximo sábado. Más de eso no se puede estirar, ¿no? Este sábado es 20. El sábado 27 tendríamos que rendir el examen, si es que no quieren rendir este sábado 20. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Doctor, una pregunta, ¿no se podía hacer virtual? Las Por las- evaluaciones son presenciales, todas las evaluaciones van a ser presenciales. Entonces, esta evaluación tiene que ser presencial. Tiene que ser o este sábado 20, que estaba programado, pero Stephanie me estaba llamando que hay ciertas dificultades que ustedes tienen. Entonces, si fuera ese el caso,
podríamos pedir a las autoridades, porque ya nos están pidiendo también las notas del segundo parcial, pero podríamos arguir que estamos todavía con ciertas dificultades de transporte para podernos movilizar libremente. Entonces, tal vez podríamos arguir para que nos den algo más de tiempo. Pero las notas yo ya debería de presentar ¿hasta cuándo me dijeron? Hasta el 25 creo que me pidieron que entregue las notas. Pero yo podría entregarles el lunes 29, podría pedir para que yo pueda entregar las notas. Pero sería lo máximo, chicos. Más de esto no se podría estirar. Entonces, pero también todo dependerá, por ahí tienen otro examen igual que están postergando y ustedes están poniendo la saga al cuello. ¿Qué dicen, chicos? ¿Rendimos nomás este sábado 20 o lo suspendemos para el sábado 27? Doctor, para el sábado 27, por favor. Sí, doctor, por favor. Sí, A ver, doctor, por favor. ¿cómo podemos hacer? Pueden mandar al chat, pueden mandar mensaje quiénes están de acuerdo para el 20 y quiénes para el 27, y en base a eso yo escribiría, yo contaría, ¿no? Ustedes coloquen sábado 20, sábado 27. A ver, a votar, tengo que contar 100 votos. Ahí van 27, 27, 27, 20, no hay ni un 20. 27, 27, 27, Álvaro, 27, Guara, Yoseni, Lisette, Ana, Abigail, hay un 20. Un 20 conté, pero es la única. A ver, ¿dónde vi el 20? Por aquí vi el 20, aquí está. Mariela dice el 20. 27, 27, 27, 27, Einar, 27. Julio. ¿Qué pasa, Amber Giselle? ¿Cuál Julio? Máximo es hasta el próximo sábado. Nada de julio 27. Este sábado 20 o este sábado 27, que es lo máximo, porque ya nos están pidiendo, vuelvo a decirle a las autoridades, nos están pidiendo las notas, entonces, hasta julio me van a colgar del cuello. 27, 27, 27, hay 2 20. Ya, la mayoría, hay muy pocos 20 a lo que estoy contando. No es que tampoco son muy pocos, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 20 estoy contando. Pero después la mayoría son 27. Bueno, chicos, ya lo suspenderemos, pero esto sería como última instancia. Yo voy a ver, porque ya nos